Estimados discentes, reciban un cordial saludo. El día de hoy nos atañe nuestro módulo número 3, tipologías criminales y perfilación. Vamos a iniciar con la clasificación de delitos y delincuentes. Entonces hablamos de tipologías delictivas. Cuando tratamos los temas de delitos, tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en delitos violentos, como el homicidio. En Colombia, en México, en Brasil, en Ecuador, pues son países que se ven bastante afectados por este flagelo. Son uno de los países con mayor tasa de homicidios en este caso. Las causas principales: tenemos el narcotráfico, guerras entre carteles, armas ilegales y debilidad en el Estado. Falta de control, de un ejercicio fuerte de control por parte de las autoridades, pues también hace que sea una causa principal. Pandillas urbanas, entonces tenemos grupos que se enfrentan unos con otros por el control del territorio, también genera el conflicto. Entonces, en ciudades como Tijuana, San Pedro Sula, en Honduras, han liderado rankings de homicidio. Entonces, son ciudades que deben tener un control especial. El tema de la extorsión, entonces también es bastante complejo. Eh, la actividad delictiva por parte de los grupos delincuenciales, utilizando métodos como impuestos de guerra a los comerciantes. Entonces los obligan a brindar un poco de dinero a cambio supuestamente de seguridad, servicios de seguridad, pero realmente lo que están haciendo es generar zozobra y amenazas a los comerciantes en este caso, a través también de las redes sociales, a través de líneas telefónicas o a través de secuestros. Ya secuestran a una persona durante 1 o 2 horas, denominado secuestro express. Lo que hacen es sacarle la mayor cantidad de dinero posible. Esto genera pues el tema de migración y otro tipo de actividades que pues desafortunadamente, si no hay un control específico o efectivo, pues muy seguramente van a migrar primero las personas que conviven en un sector, y segundo, ya cuando ven que está siendo efectivo la actividad delincuencial, pues comienzan a migrar hacia otros lugares, a expandir sus redes como tal. Cuando hablamos de los delitos económicos, hablamos de la corrupción, por ejemplo. Tenemos casos emblemáticos como Odebrecht, que afectó pues varios países acá en Latinoamérica como tal. Se trataba de una red de sobornos internacionales liderada por una constructora brasileña. En este caso, Odebrecht pagó bastantes cantidades de dinero, coimas a políticos, funcionarios, y prácticamente afectó en un total de 12 países en Latinoamérica. El impacto, pues la pérdida de confianza en las instituciones, el desvío de fondos en obras que muy seguramente podían haber sido utilizadas en hospitales, en carreteras, pues cambió su lugar y comenzó a trabajar para el tema delincuencial. Casos graves, entonces tenemos fraudes financieros, estafas piramidales, ciberdelitos. Acá en Colombia tuvimos el caso de DMG, David Murcia Guzmán. Estafaba a más de 1.000 millones, a más de 1 millón, perdón, de personas, con promesas de dinero fácil, porque pues mucha gente acá invirtió, sacó préstamos, sacó dinero, vendió casas, y digamos, las primeras personas, como vieron que era productivo, que efectivamente daban dinero o que era efectivo, entonces comenzaron a meter más y más. Entonces, con el llamado voz a voz, ¿no? Que si uno mete dinero ahí, si se ven las ganancias, pues comenzaron a ganar más adeptos, y ya cuando tenían una gran cantidad de personas ahí involucradas, pues se cayó la organización. En Argentina escuchamos del negocio del siglo, también más de 20.000 afectados. Entonces prometen ganancias irreales, duplica, triplica, cuatruplica el dinero, o en este momento lo que están realizando, usando los influencers o personas líderes comunitarios que tienen bastante, digámoslo así, conexión con la demás comunidad, pues lo que hacen es usarlos para poder lograr su cometido como tal. Entonces, el tema de la digitalización, nos falta bastante inteligencia financiera en cuanto a las personas del común y lógicamente las instituciones. Cuando tenemos bancos que son fuertes, que tienen buenas formas de seguro como tal, de seguridad
transacciones, pues ya ellos no se meten con la entidad financiera, sino a través de las personas que, pues como tienen poca educación en el caso financiero, pues son víctimas fácilmente de los esquemas fraudulentos que puedan llegar a tener. Entonces es importante el tema de los delitos que se pueden presentar. Delitos sexuales, también importantes, el tema del feminicidio. México, Argentina, Colombia, varios países de Latinoamérica pues tienen unos altos índices de este flagelo. Entonces son asesinatos de mujeres por razones de género, eh, discriminación, impunidad. Muchos de los casos que se denuncian pues realmente no llegan a un buen término o no logran su objetivo, que es minimizar el riesgo en la mujer y no revictimizar, en este caso porque pues muy seguramente o la mayoría de las veces las personas o las mujeres son víctimas, denuncias y son revictimizadas y adicionalmente pues las envían a la casa y en la casa es donde está el problema. Entonces no hay una eficaz un eficaz control de esta actividad. Entonces ya las causas estructurales que podemos tener en cuenta es el machismo cultural. Ya se normaliza el tema de la violencia contra la mujer, es algo que sucede a menudo, entonces no se le da como esa importancia y esa relevancia que se debe tener. Hablábamos hace un momento de la impunidad. Podemos decir que solo el 10% de los casos llega a tener una condena, por ejemplo en México. Solo el 10% de todo lo que se puede llegar a suscitar. Otro factor importante es la falta de políticas públicas, de refugios efectivos donde una persona, una mujer se ve afectada y podamos llevarla a un refugio seguro, ¿cierto? Lo que mencionábamos hace un momento. Las envían a la casa nuevamente y allá es donde está el problema, donde radica la problemática. Tenemos que tener también instituciones, en este caso la Fiscalía, la Policía, con una perspectiva de género, una perspectiva que permita dimensionar como tal el problema. El tema de la trata de personas, explotación sexual en zonas fronterizas, pues es algo que se ve a menudo. Entonces, en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, en Tijuana, en límites con Estados Unidos, rutas de migrantes, centros turísticos, por ejemplo, tenemos Cancún allá en México, en República Dominicana, en Cartagena, se ve la explotación sexual, pero está disfrazada en este caso de turismo. Realmente es lo que está sucediendo en este momento. Entonces los métodos de reclutamiento a través de engaños, de promesas, de modelaje, de empleo doméstico, pues llevan a estas mujeres, a estas muchachas a realizar esas actividades a través de amenazas, también a través de secuestro en zonas rurales donde se ve la marginalidad, pues son personas que de pronto no tienen esa cultura o no conocen de los alcances de las organizaciones delincuenciales y las sustraen de sus lugares de origen y ya las llevan a realizar las actividades, en este caso sexuales. Entonces el tema, todo esto va conectado, el tema de la migración, es un negocio criminal que es bastante rentable y que debemos atacar de manera focalizada. Entonces, soluciones urgentes, educación con enfoque de género, protocolos especializados por parte de la Fiscalía, de la Policía, cooperación internacional es fundamental porque si acá establecemos unos controles efectivos en Colombia, pero en Ecuador no lo son o en Perú no lo son, pues muy seguramente el delito tiende a migrar donde los controles son un poco menos rigurosos. Entonces debemos tener en cuenta estas actividades. Cuando hablamos de los tipos de delincuentes, ya vamos a cambiar a nuestro siguiente frente. Hablamos de delincuentes ocasionales. Entonces tenemos varios tipos de delincuentes, ya los vamos a observar. Vamos a empezar por los ocasionales. Son personas que cometen delitos, pero que no tienen una carrera criminal en sí. Usualmente lo realizan por necesidad o por el factor sorpresa, el factor oportunidad. Se presentó la característica, la persona, como se dice acá en Colombia, dio papaya y desafortunadamente o afortunadamente para el delincuente, pues aprovechó la oportunidad. El tema de la presión social, bueno, usted no puede integrar nuestro grupo de amigos hasta que no realice un hurto, una amenaza, bueno, lo que ellos estén trabajando. Por lo general lo podemos contextualizar como personas que están en crisis económicas, están en pobreza extrema, falta de empleo, falta de oportunidades. Entonces los delitos que podemos observar en este caso son robos menores de celulares, carteras, alimentos, por ejemplo van a los almacenes de cadena
y hurtan alimentos. Posteriormente los venden o usan como tal esos elementos. Hurto en el transporte público, los jaladores, por ejemplo, de motocicletas, de carros en Colombia, y pequeños fraudes, estafas callejeras que también se pueden llegar a presentar. Entonces, por lo general no suelen usar violencia extrema. La mayoría son jóvenes o adultos en situación de calle o con situación de extrema pobreza. Otros de los tipos de delincuentes seriales, asesinos en serie, por ejemplo, el psicópata de la carretera en Perú mató una cantidad importante de personas. Entonces podemos hablar de una definición cuando hablamos de delincuentes seriales, que son criminales que cometen múltiples crímenes. Entonces no es un solo delito, sino que son varios delitos y el modus operandi es repetitivo. Por lo general, la causa de esto son impulsos psicológicos y tiene una escena, digámoslo así, que es recurrente, deja las mismas marcas o las mismas actividades cuando realiza el delito. El perfil psicológico: psicopatía, narcismo o trastorno antisocial, fascinación por el control y la crueldad. Entonces es importante, el objetivo puede ser, por ejemplo, las mujeres, las jóvenes, los jóvenes, donde se pueden ver afectados, en el caso de los niños, niñas y adolescentes también, por violadores en serie, por ejemplo. Entonces es importante tener en cuenta esto. La siguiente clasificación es delincuentes organizados. Por lo general estos pertenecen a carteles, a pandillas organizadas. Entonces son grupos estructurados que operan como empresas criminales. Tienen jerarquías, tienen roles definidos y unos territorios donde comienzan a operar y a realizar sus actividades. Y esto pues se une con la corrupción institucional que puede llegar a haber. Entonces estas tres actividades se unen y pues forman ese cóctel criminológico o criminal que se puede llegar a presentar. Entonces, importante el tema del modus operandi: violencia extrema, infiltración estatal, control territorial. Entonces, son actividades propias de este tipo de organizaciones. Entonces, podemos tener en cuenta que al hacer una comparativa, los ocasionales, la motivación es la necesidad o la oportunidad, la violencia o el tipo de violencia es baja y el nivel de planificación es improvisado, es lo que se presente. Cuando hablamos de los tipos de delincuentes o delitos seriales, entonces la motivación es psicológica, puede llegar a causar placer, y la violencia pues es alta y tiene un nivel de planificación metódico, entonces ya está fríamente calculado como se dice. Y en los tipos de delincuentes organizados, el poder, la economía es la motivación que los llama, y la violencia es extremadamente alta. Por lo general tienen niveles de planificación compleja y requieren logística, entre otro tipo de actividades. Una reflexión: en Latinoamérica podemos decir que es algo vulnerable por el tema de la desigualdad, de la impunidad y la cultura machista que se puede llegar a manejar en Latinoamérica. Cuando hablamos de criterios taxonómicos aplicados, el DSM-5, que habla sobre el trastorno antisocial de la personalidad en sicarios, es básicamente un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, usado para clasificar patologías psicológicas. Entonces podemos identificar a una persona con su comportamiento y poderlo clasificar de acuerdo a cierto tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, unos criterios clave son el desprecio por las normas legales, en los robos, en los homicidios, cuando son recurrentes; engaño, manipulación, son personas que se les facilita hablar y comenzar a convencer a las personas. Tienen también impulsividad y pueden llegar a ser bastante agresivos. Falta de remordimiento, entonces no les interesa si atacan a un menor de edad, a una señora de avanzada edad, independientemente de todo, ellos no tienen ningún remordimiento. Entonces tenemos unos casos específicos que les voy a mencionar en las ayudas para que puedan llegar a consultar. Cuando hablamos de las teorías criminológicas, entonces la teoría anomia aplicada a la desigualdad delincuencial en Latinoamérica. Entonces cuando hablamos de teorías criminológicas, hacemos referencia a la desigualdad social, por ejemplo, que genera la frustración cuando hay metas culturales, en este caso la riqueza, pero que esos medios legales son limitados para poder alcanzar, en este caso, lo que se quiere. O sea,
cuando quiero mucho dinero, pero la forma de obtenerlo, pues si continúo trabajando de manera legal, no voy a conseguirlo rápidamente, ¿cierto? Entonces esto lleva a que los jóvenes o los delincuentes realicen actividades indebidas. Eh, es importante tener en cuenta que el tema de las redes sociales, por ejemplo, y la autenticidad que se pueden llegar a mostrar por parte de los influencers, pues, o de personas que muestran todo lo que tienen, pero pues no sabemos el trasfondo de la actividad, ¿cierto? Llamamos a los jóvenes a que pues no miren tanto esas personas porque son influenciadores, pero que realmente si vamos a ver no están influenciando cosas positivas. Entonces ya con esto podemos decir que finalizamos nuestra primera actividad, que es la clasificación de delitos y la clasificación de los delincuentes. Muchas gracias.